Soy el doctor Dante Gamarra González, médico endocrinólogo del Hospital 2 de Mayo. El tema es nódulos y cáncer de tiroides. Los cánceres de tiroides son la patología más común de enfermedad maligna dentro de la, patología endocrina. Se presentan en la mayoría de casos como un nódulo tiroideo caracterizado por una aparición rápida o que a veces tiene años de evolución. Estos nódulos son muy comunes en realidad, casi el 5% de la población tiene un nódulo. Sin embargo, el hecho de que estos nódulos se conviertan en cáncer es muy, improbable. El cáncer de la tiroides constituye menos del 1% del total de todos los cánceres malignos y la mortalidad que presenta es muy baja, no llega siquiera al 0.3%. Pero esto va a depender del estadio en el cual se diagnostique. Estamos hablando de los cánceres diferenciados de la tiroides, que son los más frecuentes. Sin embargo, todo paciente en el que se sospecha de cáncer tiene que primero tener la presencia de un nódulo. La prevalencia del nódulo va aumentando en relación a la edad. En diferentes estudios en los cuales, por ejemplo, se han evaluado niños que no recibieron radioterapia externa, la aparición de nódulos se puede presentar en un 0.05 a 1.8%. Sin embargo, si comparamos con la sexta década, es decir, a partir de los 50 años, la presencia de nódulos se puede dar en más del 50% de ciertas poblaciones. Y en la novena década, es decir, por encima de los 80 años, la presencia de nódulos es casi de un 80% en mujeres y un 65% en varones. Existen factores de riesgo que debemos de conocer para que una persona pueda tener a este nódulo como una neoplasia. El primero de ellos es tener antecedentes de exposición a radiaciones, no solamente radiaciones externas. Últimamente, y de acuerdo a el desarrollo de la medicina nuclear y el desarrollo de las plantas nucleares, estamos asistiendo en los últimos 20 años a accidentes, algunas veces notificados y otros no, de estas centrales nucleares, donde se libera gran cantidad de yodo y de cesio. No podemos entonces dejar de mencionar que todo el mundo está expuesto a estas cantidades de yodo, que muchas veces, por no crear pánico o alarma, no son conocidos. Y el yodo no se queda en la atmósfera de cierto país, sino que, por el mismo hecho de que estamos en un planeta y que tenemos comunicación por internet, el yodo viaja pues a través de la atmósfera. Otro aspecto importante es saber los antecedentes familiares de cáncer tiroideo. Si yo tengo un familiar con un nódulo y en la familia ha habido personas que han tenido cáncer de la tiroides, me obliga a hacer el estudio de este nódulo y descartar de que no se trate de una neoplasia de tiroides. La tiroiditis de Hashimoto se ha asociado fundamentalmente al linfoma primario de tiroides. No todos los pacientes que tienen Hashimoto, a pesar que es una enfermedad común, van a tener linfoma. Existen estudios y series que refieren un 4%. La historia clínica es importante de cómo evoluciona este nódulo. Si por ejemplo tenemos un nódulo único o múltiple, si este nódulo no es suave, sino es fijo, duro, que crece rápidamente, que se adhiere a planos profundos, es decir, ocupa musculatura continua y además hay la aparición de adenopatías regionales, nos obliga de todas maneras a realizar estudios complementarios. Sin embargo, el hecho de no tener ninguna de estas características tampoco descarta que sea una neoplasia. Entonces, siempre es importante no solamente la característica del nódulo, sino los otros antecedentes o factores de riesgo que hemos mencionado. Es importante entonces determinar cuáles son los criterios por los cuales uno puede pensar que este nódulo en la tiroides puede ser benigno. Primero, que en la familia exista un antecedente de enfermedad tiroidea autoinmune, que en la familia ya
tengamos familiares a los cuales se les ha estudiado los nódulos y que estos hayan sido benignos o simplemente se traten de un bocio. Que el paciente tenga síntomas de hiper o hipotiroidismo, ya que la proporción de pacientes con cáncer de tiroides mayoritariamente no tienen síntomas de hiper ni de hipotiroidismo. Son nódulos en pacientes eutiroideos. Que duela, ya que el nódulo por cáncer generalmente en estadios iniciales no duele. Que el nódulo sea blando, suave, móvil, que no esté adherido a planos profundos. Y si tenemos un bocio multinodular, que no exista un nódulo dominante. A diferencia de los criterios de malignidad, vamos a encontrar, por ejemplo, que si tengo un nódulo y se presenta en personas muy jóvenes, menores de 20 años o mayores de 70 años, entonces debemos de sospechar que probablemente sea un nódulo maligno. Que se presente en varón, ya que el nódulo es más frecuente en la mujer, pero si tengo un varón menor de 20 o mayor de 70 años con un nódulo, entonces ya tengo criterios y tengo que sospechar que sea una neoplasia. La presencia de disfagia o ronquera, ya que los pacientes que presentan disfagia o ronquera me están refiriendo que este nódulo probablemente esté infiltrando y esté causando esta ronquera. La historia de radiación cervical durante la infancia o la exposición a radioterapia o radiación. Que al examen el nódulo sea duro, que sea fijo de estructuras y que tengamos la presencia de adenopatías cervicales. Que en la familia o el mismo paciente exista la historia de una presencia de un cáncer, así sea tiroideo o cualquier otro tipo de cáncer. Y básicamente que el nódulo crezca rápidamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces del cáncer tiroideo? En realidad no hay un estudio específico que me demuestre la eficacia diagnóstica en un 100% antes de la operación. Desde el punto de vista de exámenes auxiliares, yo puedo solicitar una ecografía Doppler, ya que voy a tener ciertas características ecográficas que me pueden inducir a que ese nódulo puede ser maligno. Sin embargo, la biopsia por aguja de aspiración fina es el método más cercano diagnóstico previo a la cirugía. Sin embargo, a pesar que hemos mencionado que la neoplasia de tiroides no produce hiper ni hipotiroidismo, debemos determinar en estos pacientes la función tiroidea. Para ello le solicitamos el perfil tiroideo mediante la determinación de la TSH ultrasensible y una T4 libre y además la presencia de anticuerpos antitiroideos, ya que podemos estar ante la presencia de una enfermedad autoinmune. La ecografía Doppler nos va a mostrar, ya que es el método de elección, más que una gammagrafía. Anteriormente se pensaba en gammagrafía, actualmente ya no es un criterio y obviamente la gammagrafía es utilización de yodo radioactivo porque también podemos exponer al paciente. La ecografía Doppler en la cual yo pueda sospechar de una neoplasia de tiroides me va a mostrar que el nódulo es hipoecoico, que hay microcalcificaciones, que los bordes son irregulares y cuando paso el Doppler voy a encontrar un nódulo que va a tener vascularización perinodular pero también vascularización intranodular. La gammagrafía, como les mencionaba, ya no es un examen rutinario. ¿Y por qué? Debido a que la gammagrafía me va a informar un nódulo tibio, caliente o frío. 90% de los nódulos son nódulos fríos. El 10% nada más de esos nódulos son neoplasia. Sin embargo, la mayoría de los nódulos fríos son benignos. Sin embargo, también se ha encontrado cáncer o neoplasia en los nódulos calientes, motivo por el cual no necesariamente un nódulo caliente no va a ser neoplasia. En el gráfico siguiente podemos apreciar cuál es la probabilidad de que un nódulo caliente sea neoplasia, 4%. Que un nódulo a la gammagrafía tibio sea neoplasia, 9%. Que un nódulo frío sea neoplasia, 16%. No hay en los estudios significancia estadística, entonces yo puedo encontrar una neoplasia en una gammagrafía donde tenga un nódulo caliente, tibio o frío. Desde el punto de vista entonces diagnóstico, la biopsia por aguja de aspiración fina es el método de elección preoperatorio junto con una gammagrafía, pero en el caso de que, digamos, tenga indicación puntual.
La ecografía y la biopsia por aguja de aspiración son los métodos más importantes de diagnóstico preoperatorio. Cuando hacemos la biopsia, entonces vamos a ver si el resultado es benigno, entonces queda como un nódulo nada más y el paciente se debe observar. Si hacemos el examen de la biopsia y no tenemos un resultado satisfactorio, debemos repetirla para categorizar si es benigno o maligno. Si es maligno, entonces el paciente tiene que ir a una tiroidectomía total y dependiendo del tipo de neoplasia puede ir a radioablación. En el cuadro siguiente vamos a ver cómo es que se hace la biopsia a través de la ecografía. Idealmente es mejor hacer una biopsia por aguja de aspiración, pero guiada por ecografía. Esta, digamos, biopsia guiada con ecografía nos va a dar correlación después de una cirugía con la anatomía patológica posoperatoria. Y así es como en diferentes estudios, grandes estudios, hemos encontrado que aquellos pacientes que tienen más de un nódulo y que midan más de 10 milímetros, es decir, más de 1 centímetro, se les ha hecho un examen de ecografía y biopsia y se ha visto que ha habido correlación entre la biopsia y básicamente la anatomía patológica en relación a la neoplasia. En este estudio observacional retrospectivo, desde el año 95 hasta el 2003, aparecido en la revista en el Journal Clínico de Endocrinología, se vio 1.985 pacientes que tenían biopsia de 3.483 nódulos. La prevalencia de cáncer fue igual en aquel paciente que tenía un nódulo o tenía más de un nódulo. Los que tenían un solo nódulo tenían mayor probabilidad de cáncer. Sin embargo, los que tenían más nódulos en la tiroides, y si el tamaño de estos eran más de 1 centímetro, el 54% de estos pacientes tenían cáncer multifocal y el 72% nódulos de mayor tamaño. Entonces, quiere decir que la neoplasia se presenta por igual en aquel paciente que tiene un nódulo o varios nódulos múltiples pero mayores de 1 centímetro.